Este domingo a las 2 de la madrugada, hora argentina. Franco Colapinto cruza la línea de largada en Suzuka, por primera vez en su carrera, en el circuito que él mismo, en noviembre del año pasado, señaló como el que más ganas tenía de conocer, el que describió como el mejor del calendario, el que dijo que esperaba con más anticipación que ningún otro del campeonato 2026. Ese momento llega este fin de semana, y hay todo un contexto construido alrededor de esta carrera específica que los medios están cubriendo pieza por pieza, dato por dato, noticia por noticia, pero que nadie está armando como un cuadro completo. En este canal sí lo hacemos. En los próximos 30 minutos vas a saber exactamente cómo es Suzuka sector por sector y por qué favorece a cierto tipo de piloto. Me vas a entender qué cambió en el Alpine A526 respecto a China y qué significa eso en términos de segundos por vuelta. Vas a conocer el pronóstico meteorológico real del fin de semana y lo que implica para la clasificación del sábado. Vas a saber dónde está Alpine en la tabla del campeonato y qué necesita para seguir creciendo. Vas a leer los datos de Colapinto en sus propias palabras antes de su debut en este circuito y vas a tener el análisis honesto de qué resultado es posible, con sustento, con números, sin promesas que no se puedan defender, una previa completa, sin hype, vacío, con todo lo que necesitas saber antes del domingo. Arrancamos. Para entender la dimensión de este fin de semana hay que saber primero exactamente dónde está parado Franco Colapinto en este momento de la temporada. 2 carreras disputadas, Australia y China. 2 resultados que en la tabla dicen una cosa y en la pista dicen otra muy diferente. En Australia, Colapinto mostró ritmo real, pero una sanción que recibió durante la carrera lo empujó hacia atrás en la tabla de posiciones y el resultado final no reflejó lo que el piloto fue capaz de hacer con el A526 en ese circuito. Terminó 14º, un número que no dice nada de lo que realmente pasó ese domingo. En China la historia fue diferente. Clasificó 12º el sábado, avanzó 6 posiciones en la largada del domingo, llegó a estar segundo durante vueltas reales de carrera con el auto de seguridad fuera de pista, se peleó mano a mano con Hamilton, con Bierman, con Ocon y terminó 10º, un punto, su primer punto con Alpine. Y el director del equipo, Steve Nielsen, habló de decepción, no porque Colapinto hubiera fallado, sino porque Alpine sabe que dejó puntos sobre la mesa en China, que la estrategia pudo haber sido más agresiva, que la comunicación entre el muro y el piloto en algunos momentos del relanzamiento llegó tarde, que el resultado podría haber sido más. Esa combinación, un piloto que viene de demostrar que el ritmo está, pero que el resultado no lo reflejó completamente, un equipo que identificó sus propios errores con honestidad y un tercer fin de semana en un circuito completamente diferente a los 2 anteriores, construye el contexto de la previa más interesante que Colapinto tuvo desde que llegó a Alpine, porque este fin de semana es diferente, que hace que Suzuka sea una oportunidad específica y no solo otra carrera del calendario. Para responder eso hay que entender primero el circuito, y la respuesta empieza mucho antes de la primera curva. Pero antes, si sos nuevo en el canal, suscríbete ahora mismo y deja tu like. Este canal cubre las noticias como nadie más te dice en la Fórmula 1 sin filtros, sin relatos falsos, con todo lo que los medios grandes no te dicen. El like ayuda al algoritmo de YouTube para que este video pueda llegar a más gente, así que deja tu like ahora mientras arrancamos con el análisis de hoy. Antes de entrar al análisis, sector por sector, hay un dato sobre Suzuka que define todo lo que viene después. El circuito tiene 5.807 kilómetros de longitud, 18 curvas, 53 vueltas de carrera, una distancia total de 307 kilómetros. Pero lo que hace único a Suzuka no son esos números, es algo que ningún otro circuito del calendario tiene, es el único trazado en forma de 8 en la Fórmula 1. donde a la pista se cruza sobre sí misma a través de un paso elevado. El segundo sector pasa por debajo del puente que conecta el final del primer sector con el inicio de la sección lenta. Eso no es solo una curiosidad visual, es una consecuencia técnica real para los pilotos, porque en Suzuka las condiciones de pista en el tramo que pasa por debajo del puente pueden ser completamente diferentes a las del tramo que pasa por arriba. La temperatura del asfalto, la humedad, el nivel de goma depositado por los coches, todo puede variar entre los dos niveles del circuito. Un piloto que lee esa variabilidad correctamente
tiene una ventaja sobre los que simplemente siguen los datos del ingeniero de carrera, y ese tipo de lectura en tiempo real, esa capacidad de adaptar el estilo de conducción a condiciones que cambian vuelta a vuelta, es exactamente una de las cualidades que Colapinto mostró en sus mejores momentos desde que llegó a la Fórmula 1, pero esa es solo una de las características de Suzuka que construyen la oportunidad. Hay mucho más, y el análisis sector por sector es donde la previa realmente toma forma. Vamos a recorrer Suzuka de la manera que importa para este análisis, no como una guía turística del circuito, como una hoja de ruta de donde Colapinto puede ganar tiempo y donde tiene que ser impecable para no perderlo. La carrera empieza con una recta corta desde la línea de largada hasta la primera curva, una izquierda de alta velocidad que desemboca de manera inmediata en la secuencia de curvas más famosa del circuito, la S de Suzuka. Son 6 curvas encadenadas que se toman a velocidades que van desde los 150 hasta los 250 km por hora. La clave de esta secuencia no está en cada curva individual, está en la fluidez entre ellas. El coche tiene que fluir de una curva a la siguiente sin interrupciones de ritmo, sin correcciones bruscas, sin puntos donde el piloto tenga que recuperar tracción o estabilidad. Eso requiere una cosa por encima de todo: confianza en el coche. Un piloto que confía en su auto en la S de Suzuka puede tomar esa secuencia con una continuidad de gas que genera décimas de ventaja sobre los que dudan. Un piloto que no confía en el coche, que tiene que levantar el pie en alguna de las transiciones, pierde tiempo en cada vuelta que se acumula de manera significativa al final de la carrera. Tiene Colapinto esa confianza con el A526 después de 2 carreras. Sus propias palabras antes de Japón dicen que sí. Habló del progreso del equipo y de la diferencia evidente entre Melbourne y Shanghai. Dijo que le impresionó ese crecimiento, que las mejoras que llegaron desde Enstone le generan expectativa. Eso no es hype vacío, es un piloto comunicando que tiene confianza en el paquete técnico que va a tener en pista este fin de semana. Y en la S de Suzuka, esa confianza se traduce en tiempo. Después de la S viene la Degner, una curva de doble vértice a la derecha que tiene la particularidad de ser ciega en su punto de máxima velocidad. El piloto tiene que comprometerse con la trayectoria antes de ver la salida completa de la curva. Eso exige memoria muscular, y la memoria muscular se construye con vueltas, con práctica libre, con el conocimiento acumulado de cómo se comporta el coche en ese punto específico. Para Colapinto, Sean, que debuta en Suzuka este fin de semana, la Degner va a ser uno de los puntos de mayor aprendizaje del viernes. Los 2 primeros libres son cruciales para construir esa referencia, para encontrar el punto exacto de frenada, el ángulo de entrada, la velocidad de rotación del coche en el primer vértice que define la salida del segundo. Cada piloto que debuta en Suzuka tiene que aprender la Degner desde cero, y los que la aprenden rápido en el viernes son los que no pierden tiempo ahí el sábado y el domingo. Después de la Degner, el circuito pasa bajo el puente característico de Suzuka y entra en la sección media, que incluye la horquilla y las curvas de baja velocidad del lago. Esta sección es la que más contrasta con el resto del circuito. De repente, después de la velocidad del primer sector, el coche tiene que reducir a menos de 100 km por hora en la horquilla. Es el punto donde los adelantamientos son teóricamente posibles por la diferencia de velocidades entre la recta previa y la frenada. Y para Colapinto, que mostró en China una capacidad de defensa y de ataque en los trenes de coches que no todos los pilotos tienen, este sector puede ser un aliado. La horquilla tiene una frenada larga que premia la precisión y el coraje en igualdad de condiciones. Un piloto que frena tarde pero controlado puede ganar una posición aquí que no volvería a aparecer en todo el resto de la vuelta. Después del lago viene la recta trasera, la más larga de Suzuka, y al final de esa recta está la Spoon, cuando una curva de doble vértice a la izquierda, que es el punto donde los ingenieros van a estar mirando los datos de Colapinto con más atención. ¿Por qué? Porque la Spoon define el tiempo de vuelta más que cualquier otra curva del circuito. La velocidad de salida de la Spoon determina la velocidad en la recta trasera, que viene antes de la 130R, y la velocidad en esa recta determina cuánto tiempo pasa el coche a máxima velocidad en el sector más rápido del circuito. Para Alpine, que tiene motor Mercedes cliente pero no el mismo nivel de integración aerodinámica que el equipo oficial, la Spoon va a ser un indicador clave de cuánto
tanto se acercó el A526 a los coches de la parte delantera con las mejoras de Japón. Llega el punto más icónico de Suzuka, la 130R, una curva a la izquierda que se toma a más de 300 km por hora. El nombre viene del radio de curvatura, 130 metros. Con los coches de la Fórmula 1 actual, que generan una carga aerodinámica que los aplasta contra el asfalto, la 130R se toma sin levantar el pie a fondo, confiando en que la física haga su trabajo. El nivel de carga aerodinámica que un coche puede generar en la 130R determina cuánta velocidad puede mantener en esa curva, y cuánta velocidad mantiene en esa curva determina cuánto tiempo pasa en el sector más rápido del trazado antes de la chicane final. Para los equipos de zona media, la 130R es donde la diferencia técnica con Mercedes y Ferrari se hace más visible. Los coches más avanzados aerodinámicamente pueden tomar esa curva con más velocidad sin perder estabilidad, y esa diferencia, que en otras partes del circuito puede compensarse con el estilo del piloto, aquí es más difícil de disimular. La chicane final, conocida como el Triángulo Casio, es el último punto técnico complejo antes de la línea de meta, una doble curva de baja velocidad que corta la velocidad de la recta previa de manera abrupta, y es el punto donde los adelantamientos más limpios y espectaculares de Suzuka ocurren. El espacio entre la salida de la 130R y la frenada del Triángulo Casio es suficientemente largo como para que un coche que viene rápido por la recta pueda llegar con ventaja al punto de frenada y completar un adelantamiento antes de la chicane. En carrera, esa zona es el escenario donde Colapinto va a intentar atacar a los que tenga delante si las posiciones están apretadas en la segunda mitad de la carrera. Ahí donde va a tener que defender con inteligencia si los coches más rápidos vienen por detrás con neumáticos más frescos. El análisis sector por sector dice algo claro: Suzuka favorece al piloto técnico, al que confía en su coche y al que aprende rápido en los libres. Las tres características que Colapinto mostró en sus mejores actuaciones. Pero hay algo que puede cambiar todo esto que acabamos de analizar, algo que no depende ni del piloto ni del equipo: el clima. El clima en Suzuka este fin de semana tiene una complejidad que merece un análisis propio, porque los datos meteorológicos que circularon esta semana tienen variaciones importantes entre fuentes, y esas variaciones cambian la lectura del fin de semana de manera significativa. Vamos a los números reales. La previsión más reciente disponible, publicada el 24 de marzo por Motorsport, indica que el viernes va a ser el día más seco del fin de semana. La probabilidad de lluvia para la práctica libre 1 y la práctica libre 2 se ubica entre el 0 y el 5%. Temperatura de entre 16 y 17 grados centígrados. Viento flojo de entre 5 y 10 km por hora. Eso significa que los dos primeros entrenamientos libres, donde Colapinto va a construir su conocimiento del circuito vuelta a vuelta, se van a disputar en condiciones secas. Eso es una buena noticia para el proceso de aprendizaje. Un piloto que debuta en Suzuka necesita vueltas en seco para establecer las referencias de frenada, las trayectorias y el comportamiento del coche en cada punto crítico del circuito. Sin embargo, otra fuente meteorológica publicada días antes indicaba condiciones radicalmente diferentes para el viernes, con probabilidades de lluvia de hasta el 95% y 9 milímetros acumulados. Esa discrepancia entre fuentes es real y es importante mencionarla. El clima en Suzuka es notoriamente variable y los pronósticos a una semana de distancia tienen un margen de error significativo en esta región de Japón. Lo que podemos decir con certeza es que el viernes es el día con mayor incertidumbre meteorológica del fin de semana, y esa incertidumbre tiene consecuencias directas para el proceso de preparación de todos los equipos. El sábado, según la previsión de Motorsport, al 24 de marzo se espera tiempo soleado con pocas nubes para la práctica libre 3 y la clasificación. Temperatura de alrededor de 17 grados. Viento muy débil.
una probabilidad de lluvia entre el 0 y el 5%. Esto representa un cambio significativo respecto a los pronósticos que circulaban días antes, que apuntaban a lluvia durante la clasificación con una probabilidad del 80%. Dos pronósticos completamente diferentes para el mismo día. ¿Cuál va a acertar? Nadie puede saberlo con certeza a esta distancia, pero el dato más actualizado disponible, el del 24 de marzo, apunta a un sábado seco, y eso cambia la ecuación de la previa. Una clasificación en seco en Suzuka es una clasificación donde los coches más rápidos van a dominar. Mercedes, con su doble U17, tiene en este momento la mejor combinación de motor y aerodinámica de la parrilla. Ferrari tiene el segundo mejor paquete, y Alpine con el A526 y el paquete de mejoras que llegó desde Enstone. Hondo va a intentar maximizar su posición en una clasificación donde la diferencia técnica entre equipos se hace más visible en condiciones perfectas de pista. El domingo es el día más interesante meteorológicamente. La previsión indica sol con aumento de nubes durante la tarde local en Japón, que coincide con el horario de la carrera, temperatura de entre 18 y 19 grados, y una probabilidad de lluvia que Motorsport ubica entre el 30 y el 40%. 30 a 40%. Eso no es puede llover. Eso es una probabilidad real de que las condiciones durante la carrera sean mixtas o directamente mojadas. Y en la Fórmula 1, cuando hay probabilidad de lluvia durante una carrera en un circuito como Suzuka, la jerarquía establecida en seco puede cambiar de manera dramática. Los equipos van a tener que preparar estrategias de contingencia para condiciones mixtas, cuándo entrar a cambiar a intermedios, cuándo arriesgarse a quedarse afuera con slicks si la lluvia no cubre todo el circuito, cuándo la ventana de intermedios se cierra y hay que volver a los slicks. Esas decisiones estratégicas en tiempo real, bajo presión, con información incompleta sobre la evolución del clima, son exactamente el tipo de escenario donde la calidad del muro de Alpine y la comunicación entre el equipo y el piloto va a ser determinante. Y también es el tipo de escenario donde un equipo que cometió errores estratégicos en China tiene la oportunidad de corregirlos bajo las condiciones que más lo exigen. ¿Está Alpine preparado para eso? La respuesta está en lo que trajo a Japón desde su fábrica en Enstone. Vamos al tercer factor de esta previa, y es uno de los más concretos porque tiene datos específicos que respaldan el análisis. Alpine identificó el talón de Aquiles de la 526 antes de China, lo detectó, lo analizó y aceleró el desarrollo de las soluciones. Y esas soluciones llegaron a Japón. ¿Cuál era ese talón de Aquiles? El problema se concentraba en el funcionamiento aerodinámico del alerón delantero. El A526 tiene una característica técnica que lo diferencia de la mayoría de los coches de la parrilla. Utiliza suspensión delantera de tipo pull rod, una configuración de la que varios equipos se alejaron en 2026 por su complejidad de configuración. Y además tiene un flap del alerón trasero que funciona en dirección opuesta a la de los demás equipos. Cuando se activa la aerodinámica activa, el actuador empuja la parte trasera del flap hacia abajo en lugar de elevar la parte delantera hacia arriba. Ese diseño diferencial generó un comportamiento aerodinámico que en los primeros 2 fines de semana del año no alcanzó el rendimiento que Alpine esperaba en las curvas de media y alta velocidad. La eficiencia aerodinámica del coche en esos sectores era inferior a la que los ingenieros de Enstone habían proyectado en las simulaciones. Las mejoras que llegaron a Japón atacan específicamente ese problema. Son actualizaciones en el alerón delantero diseñadas para optimizar el funcionamiento del sistema de aerodinámica activa en las curvas rápidas. ¿Y qué significa eso para Suzuka específicamente? Significa que las mejoras de Alpine van dirigidas exactamente al tipo de curvas que dominan el primer sector del circuito japonés. La S de Suzuka, la 130R, los sectores de alta velocidad donde la 526 venía dejando tiempo sobre la mesa respecto a sus simulaciones. Si las piezas funcionan como los ingenieros esperan, Colapinto puede tener en Suzuka un coche significativamente más eficiente en el tipo de curvas que más abundan en este circuito. Y hay otro detalle que Pierre Gasly adelantó antes del fin de semana y que confirma la tendencia.
Suzuka promete ser interesante con los nuevos monoplazas. Creo que no hay que fijarse objetivos, ya que este circuito presenta muchos retos únicos con su trazado rápido y fluido. Estoy listo para afrontarlos y espero que podamos entrar en ritmo de inmediato para lograr otro buen fin de semana y sumar más puntos a nuestro casillero antes del breve parón de abril. Entrar en ritmo de inmediato. Esa frase, en el lenguaje del paddock, tiene un significado técnico muy preciso. Significa que el equipo cree que el paquete de mejoras que trajo a Japón va a funcionar desde la primera sesión libre, sin necesidad de un largo proceso de puesta a punto, sin las vueltas de ajuste que a veces consumen todo el viernes y dejan poco tiempo para el análisis real. ¿Significa eso que Alpine va a pelear con Mercedes por la pole? No, eso sería hype sin sustento y este análisis no funciona así. Significa que Alpine cree que en Japón el A526 va a estar más cerca de donde quiere estar de lo que estuvo en Australia y China, y esa mejora, aunque sea parcial, tiene consecuencias reales en las posiciones de clasificación y en la estrategia de carrera. ¿Cuántas décimas de mejora pueden generar estas actualizaciones? Los equipos no publican esos datos, pero el hecho de que Nielsen hablara de decepción por no haber maximizado las oportunidades en China y que Alpine haya enviado piezas de urgencia en lugar de esperar al calendario de desarrollo planificado, indica que el equipo cree que la diferencia es suficientemente significativa como para justificar el esfuerzo de urgencia. Eso, combinado con las características del circuito y el factor meteorológico, construye algo que vale la pena nombrar. Pero antes de llegar a eso, hay que entender qué dice el propio Colapinto sobre cómo llega este fin de semana, y sus palabras, cuando las analizás completas, dicen más de lo que los titulares capturaron. Antes de viajar a Japón, Colapinto trabajó en el simulador de la sede de Alpine en Stone. No fue a Suzuka directamente desde China, eligió junto al equipo dedicar los días entre carreras a trabajo de simulador en la fábrica. Eso es un dato técnico relevante. El simulador de Stone está calibrado con los datos reales del A526. Las vueltas que Colapinto hizo ahí en los días previos al viaje a Japón son vueltas virtuales de Suzuka con el coche actualizado, con las nuevas piezas, con la configuración aerodinámica que el equipo planea usar este fin de semana. Un piloto que llega a un circuito nuevo habiendo hecho cientos de vueltas en simulador con el paquete exacto que va a tener en pista, no es un piloto completamente en blanco. Tiene referencias, tiene puntos de frenada, tiene una imagen mental del circuito que, aunque no reemplaza a la experiencia real en pista, reduce significativamente el tiempo de aprendizaje del viernes. Y después de ese trabajo en el simulador, Colapinto habló. Estas son sus palabras textuales. Me impresionó el progreso del equipo. La diferencia entre Melbourne y Shanghái fue evidente. Progreso evidente entre la primera y la segunda carrera. Eso es lo que Colapinto dice haber visto desde adentro, no desde afuera, como observador de los números. Desde adentro, como el piloto que sintió el coche en ambas carreras y puede comparar. Hemos demostrado de lo que somos capaces y queremos seguir construyendo sobre esta base. Esa frase tiene dos partes importantes. La primera es retrospectiva. Hemos demostrado de lo que somos capaces. Eso es una referencia a China, a las vueltas en el podio, al ritmo que mostró con un coche que no debería haber estado ahí. La segunda es prospectiva. Queremos seguir construyendo, no queremos mantener, no esperamos repetir. Construir, un verbo que implica movimiento hacia adelante. Es un país increíble y tengo muchas ganas de vivir este fin de semana en este circuito mítico. Eso puede sonar como cortesía protocolar, pero en el contexto de lo que Colapinto dijo sobre Suzuka en noviembre, cuando señaló este circuito como el que más ganas tenía de conocer, esa frase tiene un peso diferente. No es el lenguaje de alguien cumpliendo con una obligación comunicacional, es el lenguaje de alguien que genuinamente esperó este momento. Y la última declaración, la que Nielsen también destacó en sus comentarios sobre las expectativas del equipo, manija, una sola palabra. Pero para cualquier argentino que siga a Colapinto desde sus primeros pasos en la Fórmula 1, esa palabra tiene un historial. La dijo antes de Imola, la dijo antes de China.
Pedersen antes de los momentos donde demostró que el ritmo estaba. Manija no es un estado de ánimo, es un patrón de comportamiento y ese patrón tiene resultados en la pista que lo respaldan. Ahora bien, todo este análisis, el circuito, el clima, las mejoras técnicas, las palabras de Colapinto, necesita contextualizarse dentro de la realidad de la parrilla, porque de nada sirve hablar de las posibilidades de Colapinto sin hablar de los rivales que va a tener enfrente. Y ese análisis es el que define si el optimismo tiene sustento o es solo ilusión. Para entender qué resultado es realista para Colapinto en Suzuka, hay que entender el contexto competitivo completo de la parrilla. Después de 2 carreras, la tabla del campeonato de constructores dice esto: Mercedes lidera con 98 puntos, Ferrari está segundo con 67, McLaren es tercero con 18. Haas cuarto con 17, Red Bull quinto con 12, Racing Bulls sexto con otros 12, Alpine séptimo con 10, Audi octavo con 2, Williams, Aston Martin y Cadillac todavía no sumaron puntos. Esa tabla refleja algo que el paddock ya sabía después de los tests de pretemporada, pero que las primeras 2 carreras confirmaron. Mercedes y Ferrari están en una categoría diferente al resto. La brecha entre el primer grupo y el segundo es real y es grande. Russell lidera el campeonato de pilotos con 51 puntos. Antonelli está segundo con 48, Hamilton tercero con 33, Leclerc cuarto con 34 y después de esos 4 pilotos el quinto en la tabla es Esteban Ocon con 17 puntos. Una diferencia enorme con el cuarteto de delante. Colapinto tiene un punto, 14º en el campeonato de pilotos. Eso es la realidad, sin adornos, sin relativización. Es lo que dice la tabla después de 2 fechas. La batalla de Colapinto no es contra Russell ni contra Hamilton, al menos no de manera sostenida durante la carrera. La batalla de Colapinto es contra los pilotos que están en el mismo rango de rendimiento técnico. Ocon en Haas, con 17 puntos, es el objetivo más inmediato. El francés demostró en las 2 primeras carreras que tiene un coche competitivo en la zona media y que sabe maximizar las oportunidades cuando aparecen. Tsunoda y Hadjar en Racing Bulls, con 12 puntos entre los dos, son rivales directos en el tipo de circuito donde la fiabilidad técnica y la gestión de carrera marcan la diferencia. Norris y Piastri en McLaren no sumaron nada en China por problemas eléctricos. Eso significa que van a Japón con la necesidad de recuperar puntos. Y un McLaren motivado con 2 pilotos que están entre los 5 mejores de la parrilla es una variable que Alpine tiene que tener en cuenta en su planificación estratégica. Y después hay algo que merece un análisis propio, porque hay pilotos en la parrilla que sobre papel deberían estar más arriba, pero que en las 2 primeras carreras no mostraron el rendimiento que sus coches permiten. Max Verstappen, con 12 puntos en el cuarto y quinto puesto del campeonato en Red Bull, es uno de ellos. Verstappen en Suzuka es siempre un factor, ganó las últimas 3 ediciones del Gran Premio de Japón antes de 2026. Conoce ese circuito mejor que casi cualquier piloto de la parrilla actual, y el hecho de que Red Bull llegue a Japón necesitando un resultado fuerte para demostrar que el RB22 es competitivo en la nueva normativa, o así significa que Verstappen va a atacar desde el primer libre. Pero ¿dónde queda Alpine en ese mapa? Con las mejoras técnicas de Japón y la preparación que hizo el equipo, ¿en qué posición de la parrilla puede realísticamente esperar clasificar Colapinto el sábado? Con el A526 actualizado y en condiciones secas de clasificación, el rango realista para Colapinto en Suzuka está entre el 9º y el 12º lugar. Eso requiere superar al menos a 1 o 2 de los pilotos de equipos que en el papel tienen coches similares o algo superiores. En condiciones de lluvia, ese rango puede moverse hacia arriba. Los coches de zona media en condiciones mixtas o mojadas tienen históricamente resultados que su rendimiento en seco no permitiría. Y si la clasificación tiene lluvia, aunque el pronóstico más actualizado la reduce al 5%, el potencial de una posición sorpresa existe. ¿Por qué 9º o 10º cambia tanto el análisis de la carrera? Porque en Suzuka, como dijimos antes, los adelantamientos son escasos. La posición de largada tiene un peso enorme en el resultado final, y salir 2 o 3 posiciones más adelante de donde salió en China puede ser la diferencia entre terminar 8º o 10º versus terminar 12º o 14º. Eso no es especulación, es la geometría del circuito aplicada a la realidad de la 526 en este momento de la temporada. Llegamos al capítulo que une todos los anteriores.
errores. No vamos a afirmar que Colapinto va a estar en el podio. No hay sustento suficiente para eso con los datos actuales de la parrilla. El A526, incluso con las mejoras de Japón, no es un coche que en condiciones normales de carrera pueda sostener el ritmo de los Mercedes y los Ferrari durante 53 vueltas. Lo que sí vamos a afirmar con datos es esto: si en algún momento de la temporada 2026 las condiciones se alinean para que Colapinto tenga una actuación que supere las expectativas que su posición en la tabla permite. Ese momento es este fin de semana, y estos son los datos que respaldan esa afirmación. Suzuka es el circuito del calendario 2026 que más equilibra el talento del piloto con el rendimiento del coche. No es el circuito más favorable para los equipos de zona media en términos absolutos, pero sí es el que más penaliza a los pilotos que cometen errores y más premia a los que son consistentes y precisos vuelta a vuelta. Y Colapinto, en sus mejores actuaciones, demostró ser exactamente ese tipo de piloto. Alpine envió piezas de urgencia desde Enstone después de China. Esas piezas atacan el punto débil que el equipo identificó en el alerón delantero, y ese punto débil afecta específicamente las curvas rápidas de alta velocidad, que son exactamente el tipo de curva que domina el primer sector de Suzuka. La coincidencia entre el tipo de mejora y el tipo de circuito no es casual, es el resultado de una planificación técnica que priorizó Japón como el circuito donde esas piezas iban a tener el mayor impacto. El domingo tiene entre un 30 y 40% de probabilidad de lluvia. Eso no garantiza nada, pero pone sobre la mesa un escenario donde las variables estratégicas pueden redistribuir las posiciones de una manera que el rendimiento en seco no permite. Y en ese escenario, la capacidad de los ingenieros del muro de Alpine para tomar las decisiones correctas en el momento correcto, combinada con el trabajo que Colapinto hizo en el simulador durante la semana, puede generar un resultado que la tabla actual no sugiere. Colapinto eligió quedarse en Enstone trabajando en el simulador en lugar de ir directamente a Japón. Esas sesiones de simulador con el paquete actualizado de la 526 son un diferencial real para un piloto que debuta en un circuito. No es lo mismo que las vueltas reales, pero reduce la curva de aprendizaje del viernes de una manera que puede ser determinante para la clasificación del sábado. Este es el dato más difícil de cuantificar, pero el más importante de todos para entender a Franco Colapinto como piloto. Colapinto llega a Suzuka en el mejor momento mental de su carrera en la Fórmula 1. Cae el discurso en Enstone, la palabra manija, la confirmación de su relación con Maya Refico, el primer punto con Alpine, la visión de Briatore que dijo que cuando le grita normalmente hay una razón y que demostró que puede procesar esa presión de manera constructiva. Todo eso construye el perfil de un piloto que en este momento está creciendo, que está aprendiendo a manejar la presión del equipo, la presión mediática, la presión de los rivales y la presión del circuito al mismo tiempo, y que en cada momento donde acumuló presiones simultáneas respondió con el coche. En China, cuando el mundo esperaba que explicara el primer punto como un logro menor, dijo que sabía que podía haber sido más. Eso no es modestia, es la lectura honesta de un piloto que entiende su propio potencial. En Suzuka, es con todo lo que este análisis describió como contexto favorable. Esa lectura honesta apunta a algo más que un punto. ¿Cuánto más? Eso es lo que el domingo va a responder. Entonces, ¿qué dice el análisis completo de la previa de Colapinto en Suzuka? Dice que este fin de semana tiene una combinación de factores que no estuvo presente en ninguna de las dos carreras anteriores de la temporada. Un circuito que premia al piloto técnico y preciso, mejoras técnicas que van dirigidas exactamente al tipo de curvas que más abundan en Suzuka. Un trabajo previo en el simulador de Enstone que reduce la curva de aprendizaje en un circuito donde Colapinto debuta, una probabilidad real de lluvia el domingo que puede redistribuir posiciones y el mejor estado mental que el piloto mostró desde que firmó con Alpine. Esos 5 factores no garantizan nada. La Fórmula 1 nunca garantiza nada, pero construyen un escenario donde el resultado realista para Colapinto puede ser significativamente mejor que el punto de China, donde un top 8 e incluso un top 5, si las variables externas juegan a favor, está dentro del rango de posibilidades que los datos permiten plantear sin exceso de optimismo. La tabla del campeonato de constructores dice que Alpine está séptimo con 10 puntos, Haas está cuarto con 17
17. La diferencia entre los dos es de 7 puntos. 7 puntos, 2 posiciones en la tabla de constructores, que en términos de ingresos de la Fórmula 1, de presupuesto para el desarrollo del año siguiente, de la percepción del equipo en el paddock, son 7 puntos que Alpine quiere recuperar antes del parón de abril. Son porque después de Japón hay un mes de descanso en el calendario y los equipos que entran a ese parón con impulso, con puntos recientes, con la confianza de haber maximizado las oportunidades, salen del parón en mejor posición para la segunda mitad de la temporada. Para Colapinto, Suzuka no es solo otra carrera, es la primera vez que pisa el circuito que dijo que más esperaba. Es el tercer fin de semana de un año donde viene creciendo carrera a carrera. Es el último momento antes del parón para consolidar que el piloto que estuvo segundo en China no fue un accidente de estrategia, fue un anticipo. El domingo 29 de marzo a las 2 de la madrugada hora argentina, las luces rojas de Suzuka se van a apagar y Franco Colapinto va a arrancar en su circuito favorito, con el mejor coche que tuvo hasta ahora, con manija. So, si llegaste hasta acá, hiciste la mejor previa del Gran Premio de Japón que vas a encontrar en YouTube en español. Cada dato de este análisis tiene sustento. Cada afirmación tiene un número detrás. No te dimos promesas, te dimos contexto. Y ese contexto es el que te va a permitir ver la carrera del domingo sabiendo exactamente qué mirar, qué esperar y por qué cada posición de Colapinto en la tabla importa más de lo que el número sugiere. Suscríbete ahora mismo si todavía no lo hiciste. Activa la campana para no perderte el análisis completo post carrera que sale el domingo a la noche después de que se baje la bandera a cuadros en Suzuka. Y deja en los comentarios lo más importante. ¿Qué resultado esperás de Colapinto este domingo? ¿Top 5? ¿Top 10? ¿Algo que no nos atrevemos a escribir? Las leemos todas, Sam, y el domingo las volvemos a leer cuando tengamos el resultado final. Y si esta previa te dejó con ganas de entender en profundidad por qué Alpine llegó a Japón con urgencia después de China, qué dijo Steve Nielsen con la palabra decepción y por qué ese mensaje dice exactamente lo contrario de lo que los titulares sugieren, ese análisis completo ya está en el canal. Te lo dejamos en pantalla ahora mismo. Nos vemos el domingo después de Suzuka.